Ella vivió casi 40 años sin un solo beso, y no por elección. Cuando él le pregunta, la respuesta viene con lágrimas. Ni una vez. Pero lo que ella esconde va mucho más allá de la ausencia de amor. Es un secreto que puede destruirlos a los dos. Mira esta historia hasta el final. Te vas a sorprender con esta historia. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal. Deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando, Marisol. Vega vive escondida a plena vista. La ciudad que la rodea está hecha de piedras coloniales, azulejos desgastados y silencios polvorientos que resuenan por las casonas de San Roque. Guanajuato es deslumbrante, pero ella la recorre como una sombra entre los turistas y residentes, con pasos ligeros sobre el empedrado irregular, hombros encorvados, la mirada fija en las piedras gastadas por el tiempo, como si el cielo de Guanajuato fuera un lugar prohibido para sus ojos. A los 39 años, Marisol vive sola en el segundo piso de una casona colonial restaurada, y nunca ha sido tocada por nadie, literalmente. Sus días transcurren entre la restauración de documentos históricos en el archivo histórico de Guanajuato y el ritual silencioso de existir sin ser notada. Pero la invisibilidad no es una elección, es una armadura forjada en el dolor. Criada dentro de una secta religiosa fanática que se instaló en el interior de Michoacán en los años 80, Marisol aprendió desde pequeña que el deseo era enfermedad y el beso, maldición eterna. El grupo, liderado por un hombre que se autodenominaba Profeta Ezequiel, veía en el cuerpo femenino un receptáculo de pecado y corrupción, una puerta de entrada para demonios sedientos. Fue obligada a hacer un voto de castidad emocional a los 12 años, frente a velas negras y voces que cantaban en lenguas inventadas, mientras símbolos extraños eran dibujados en su frente con sangre de gallina. El trauma de ese ritual quedó impreso en su cuerpo como un tatuaje invisible que arde bajo la piel. Desde entonces nunca permitió un toque íntimo, nunca dejó que una mirada pasara de la superficie. Nunca besó, nunca fue besada, nunca. Y eso la protegió del mundo. Y eso la destruyó por dentro. Cada mañana, Marisol baja las estrechas escaleras de la casona donde vive, pasa por la panadería de don Antonio, que siempre la saluda con una sonrisa bondadosa, y camina por las calles empedradas hasta el archivo. Allí, entre documentos que huelen a moho e historias olvidadas, encuentra su refugio. Sus manos delicadas trabajan con precisión quirúrgica, restaurando cartas de amor del siglo XIX, testamentos polvorientos, diarios de esclavos liberados. Es irónico cómo alguien que nunca ha vivido un romance puede dar vida a las palabras de amor de otras personas. Sus colegas la respetan, pero mantienen distancia. Marisol no invita a la cercanía. Sus ojos castaños son hermosos, pero parecen eternamente atormentados, como si guardaran secretos que ni ella misma quiere recordar. La rutina segura y predecible cambia en una tarde sofocante de marzo, cuando Alejandro Méndez llega a Guanajuato. Un escritor mexicano de 47 años, famoso por sus novelas devastadoras que dejan cicatrices en el alma de quien las lee. Alejandro trae consigo una nube de misterio y escándalo. Después de su último libro, una obra brutal sobre obsesión y culpa que habría llevado a una mujer real al suicidio, una supuesta musa que él había retratado de forma cruel e íntima, desaparece de los círculos literarios de Ciudad de México y Guadalajara. Ahora alquila un apartamento discreto en la calle de las Flores, a 2 cuadras del archivo donde Marisol trabaja. Dice que quiere silencio para escribir su próximo libro. Quiere anonimato en una ciudad donde nadie lo conoce. Pero en las maletas trae más que ropa y manuscritos, carga culpa, agotamiento y un corazón que dejó de creer en el amor después de haber sido responsable de la destrucción de alguien. Alejandro es el tipo de hombre que las mujeres notan, incluso cuando él no quiere ser notado. Alto, de cabello oscuro con hebras plateadas en las sienes, ojos azules penetrantes que parecen leer a las personas como si fueran páginas de un libro. Siempre usa camisas de lino blanco o beige, pantalones oscuros
y tiene la costumbre de caminar con las manos en los bolsillos, como si siempre estuviera pensando en algo profundo. Su presencia tiene peso, densidad. Cuando entra en algún lugar, el ambiente cambia, como si el aire se volviera más espeso. Es guapo de una forma que intimida, inteligente de una forma que desarma, y carga una melancolía que atrae a las mujeres como polillas a la llama. El primer encuentro entre Marisol y Alejandro ocurre una mañana de martes, cuando la lluvia tropical de Guanajuato transforma las calles empedradas en pequeños ríos. Marisol corre hacia el archivo con una carpeta de documentos preciosos presionada contra el pecho, tratando de protegerlos del agua. Está tan concentrada en no resbalar en las piedras mojadas que no ve al hombre parado en la esquina observando la arquitectura colonial. La colisión es inevitable. Los documentos vuelan, ella tropieza y dos manos fuertes la sujetan por los brazos, impidiendo que caiga. Por un momento eterno se quedan parados allí, ella presionada contra el pecho de él, sintiendo el aroma de su loción mezclado con cigarrillo, los ojos azules de él clavados en los suyos. Marisol nunca ha estado tan cerca de un hombre. Puede sentir el calor del cuerpo masculino, la firmeza de los músculos bajo la camisa mojada por la lluvia. Algo despierta dentro de ella, una electricidad extraña que sube por su columna y hace que su corazón se acelere. Por 3 segundos se olvida de todo. Olvida los votos, los miedos, la secta, el pasado. Solo existe esa proximidad cálida y perturbadora. Entonces la realidad la golpea como un puñetazo. Marisol se aleja bruscamente, murmura un disculpa, casi inaudible, recoge los papeles esparcidos en el suelo mojado sin mirarlo y sale corriendo. Alejandro se queda parado bajo la lluvia, viendo a la mujer de cabello castaño desaparecer entre los turistas, intrigado por su reacción. Hay algo enigmático en la mujer de ropas sobrias y mirada atormentada, algo que escapa a los ojos comunes, algo que despierta su curiosidad de escritor y tal vez algo más profundo. En los días siguientes, Alejandro comienza a frecuentar la plaza frente al archivo. Se sienta en uno de los bancos de hierro con un libro en las manos. Finge leer, pero en realidad observa. Marisol pasa todos los días a la misma hora, siempre apresurada, siempre con la cabeza baja. Él nota que ella nunca mira hacia arriba, nunca hace contacto visual con nadie, se mueve por el mundo como si pidiera disculpas por existir. Es hermosa de una forma contenida, como una flor que crece en la sombra. Tiene rasgos delicados, piel clara que parece nunca haber visto el sol de Guanajuato y una postura que sugiere años de entrenamiento para ocupar el menor espacio posible. Cierta tarde, cuando Marisol sale del archivo cargando una pila de libros antiguos, Alejandro la sigue discretamente. Ella entra en una librería de viejo en la cuesta de San Roque, un lugar estrecho y oscuro donde los libros se apilan del suelo al techo. Alejandro espera unos minutos y entra también. La encuentra al fondo de la tienda, hojeando un ejemplar desgastado de Elena Poniatowska. Las manos de ella tiemblan ligeramente mientras lee un pasaje de La noche de Tlatelolco. Cuando ella percibe que él está allí, cierra el libro bruscamente e intenta salir. Pero Alejandro bloquea discretamente el paso estrecho entre los estantes. Poniatowska es devastadora, ¿no es así?, dice él con voz suave, señalando el libro que ella sostiene. Esa capacidad de diseccionar el alma humana con palabras simples. Marisol no responde, mantiene los ojos fijos en el suelo, los dedos apretando el libro como si fuera un arma de defensa. «Trabajas en el archivo, ¿verdad?», Alejandro continúa, fingiendo casualidad. «Te he visto por allí algunas veces. Soy Alejandro. Alquilé un apartamento aquí cerca». Ella susurra su nombre casi inaudiblemente. «Marisol, Marisol». Él repite el nombre lentamente, como si estuviera saboreando cada sílaba. Nombre de mujer fuerte, nombre de quien ya ha enfrentado tempestades. Algo en el tono de su voz la hace levantar la mirada por primera vez. Lo que ve la perturba. No es solo atracción física, es reconocimiento, como si él supiera algo sobre ella que ni ella misma sabe.
Los ojos azules parecen leer su alma como si fueran páginas abiertas. «Necesito irme», murmura ella, tratando de pasar junto a él. «Claro». Alejandro se aparta, pero no antes de susurrar: «Pero si algún día quieres conversar sobre Poniatowska o sobre cualquier cosa, estaré siempre en la plaza a las 5 de la tarde». Marisol huye de la librería como si huyera del fuego, pero las palabras de él resuenan en su mente durante toda la noche. Por primera vez en años, alguien la vio, realmente la vio, y eso la aterroriza y la fascina al mismo tiempo. En los días siguientes la tensión crece. Alejandro está siempre allí, en la plaza, a las 5 de la tarde. A veces lee, a veces escribe en un cuaderno de cuero viejo, a veces simplemente observa el movimiento de la ciudad. Marisol intenta evitar pasar por allí, pero es imposible. El archivo queda en esa dirección, y ella no tiene otra ruta para llegar a casa. Con cada encuentro casual, con cada intercambio de miradas, algo se intensifica entre ellos. No es solo atracción, es magnetismo, como si dos fuerzas opuestas se atrajeran inevitablemente. Una tarde, Marisol se da cuenta de que está retrasada y la única ruta posible a casa pasa exactamente por la plaza donde Alejandro suele estar. Cuando lo ve allí, sentado en el banco, de siempre, decide armarse de valor y pasar rápido, fingiendo que no lo notó. Pero cuando está casi en la esquina, escucha su voz: «Marisol». Ella se detiene, no porque quiera, sino porque algo en el tono la paraliza. «Huyes de mí como si yo fuera peligroso», dice él, acercándose despacio. «Soy solo un escritor perdido en una ciudad hermosa, intentando hacer una amiga». «No necesito amigos», responde ella sin volverse. «Todo el mundo necesita amigos, especialmente las personas que cargan el peso que tú cargas». Ahora ella se vuelve y hay rabia en sus ojos castaños. «No sabes nada sobre mí. Sé más de lo que imaginas». Alejandro se detiene a pocos metros de ella con las manos en los bolsillos. «Sé que tienes miedo al contacto. Sé que evitas las miradas. Sé que vives como si pidieras disculpas por existir. Y sé que hay una tormenta detrás de esa calma aparente». Marisol siente que el mundo gira. ¿Cómo puede él saber? ¿Cómo un extraño puede ver cosas que ella ha pasado la vida entera tratando de esconder? «Déjame en paz», susurra pero sin convicción. «Puedo hacerlo, pero tú no quieres que lo haga». Él da un paso al frente. «¿Cuánto tiempo hace que no conversas de verdad con alguien, Marisol? ¿Cuánto tiempo hace que no dejas que nadie te vea?» Las palabras golpean como flechas certeras. Marisol siente que sus ojos se llenan de lágrimas, pero se niega a llorar frente a él. Se vuelve y sale corriendo por las calles empedradas, dejando a Alejandro parado en la plaza, sabiendo que cruzó una frontera peligrosa y no hay vuelta atrás. Marisol no duerme aquella noche. Se queda en la ventana de la casona, observando las calles vacías de San Roque, bañadas por la luz amarillenta de los faroles antiguos, tratando de entender lo que ocurrió en la plaza. Las palabras de Alejandro resuenan en su mente como un mantra perturbador. «¿Cuánto tiempo hace que no dejas que nadie te vea?». La pregunta la atormenta porque conoce la respuesta. 27 años. Desde los 12 años, cuando hizo el voto maldito frente al profeta Ezequiel y aquellos ojos hambrientos que la observaban como si fuera una ofrenda. Desde entonces, construyó muros tan altos a su alrededor que ni ella misma puede escalarlos. Ya, pero algo cambió. Por primera vez en décadas, alguien vio a través de las grietas, y eso la aterroriza tanto como la despierta. A la mañana siguiente, Marisol llega al archivo más temprano de lo normal, esperando que el trabajo la distraiga de los pensamientos confusos. Pero cuando abre el primer cajón de documentos, encuentra algo que no debería estar allí. Una carta antigua, amarillenta por el tiempo, dirigida a Marisol, la que sobrevivió. Sus manos tiemblan mientras reconoce los símbolos dibujados. En el margen, son los mismos símbolos que el profeta Ezequiel grababa en pieles de animales durante los rituales. Los mismos que fueron tatuados en su memoria como cicatrices invisibles. El corazón se le acelera. ¿Cómo llegó esa carta hasta allí? ¿Quién sabía que ella trabajaba en el archivo? Con dedos temblorosos abre el sobre.
Dentro, una única frase escrita en caligrafía antigua. Lo que fue sellado puede romperse, lo que fue prometido puede deshacerse, pero el precio siempre se cobra con sangre. No hay firma, solo otro símbolo que ella reconoce. La marca que el profeta hacía en la frente de las elegidas antes de los rituales de purificación. Marisol siente que el mundo gira. Guarda la carta rápidamente en su bolso e intenta concentrarse en el trabajo, pero es imposible. A cada momento, espera que alguien aparezca en la puerta del archivo, alguien con ojos hambrientos y sonrisas frías como los del pasado, alguien que vino a cobrar promesas hechas por una niña aterrorizada. El día se arrastra entre paranoia y recuerdos que ella había enterrado profundamente. Cuando se acercan las 5, Marisol se encuentra caminando automáticamente hacia la plaza. No quiere encontrarse con Alejandro, pero necesita algo familiar en un mundo que de repente volvió a ser peligroso. Y por más que luche contra ello, la presencia de él se ha vuelto extrañamente reconfortante. Alejandro está allí, como siempre, pero hoy no está leyendo. Está escribiendo furiosamente en un cuaderno, los dedos manchados de tinta, una expresión intensa en el rostro. Cuando ve a Marisol acercándose vacilante, cierra el cuaderno con un movimiento rápido, casi culpable. «No esperaba verte hoy», dice él, y hay algo diferente en su voz. Una nueva tensión. «Yo tampoco». Marisol se detiene a unos metros de distancia, insegura. ¿Puedo sentarme?» La pregunta los sorprende a ambos. Alejandro señala el espacio en el banco junto a él, pero mantiene una distancia respetuosa cuando ella se sienta. Durante algunos minutos permanecen en silencio, observando a los turistas que pasan por la plaza, vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías, niños corriendo entre los árboles. Es un silencio denso, cargado de palabras no dichas. «¿Sobre qué escribías?», Marisol pregunta finalmente, señalando el cuaderno que él sostiene. «Sobre una mujer que vive escondida a plena vista», responde Alejandro, y el comentario hace que Marisol se tense. Una mujer que carga secretos como cicatrices, que anda por el mundo como si pidiera disculpas por respirar. «No tienes derecho a escribir sobre mí». Su voz sale más dura de lo que pretendía. «No, estoy escribiendo sobre ti, Marisol. Estoy escribiendo sobre mí». Él se vuelve para mirarla, y en los ojos azules hay una vulnerabilidad que ella no esperaba. «Porque reconozco en ti algo que vivo desde hace años. Esa sensación de cargar culpas que no deberían ser nuestras». Hay algo en el tono de él que desarma las defensas de Marisol, una sinceridad cruda que corta a través de los muros que ella construyó. «¿Qué culpas?», susurra. Alejandro permanece en silencio por un largo momento, los dedos tamborileando en el cuero del cuaderno. Cuando finalmente habla, su voz carga el peso de confesiones nunca hechas. «Hace 3 años escribí sobre una mujer llamada Isabel, una mujer real, no un personaje. Era complicada, frágil, adicta al amor propio y a la destrucción ajena. Nos conocimos en una feria literaria en Guadalajara y durante meses tuvimos una relación intensa y destructiva. Cuando terminó, ella siguió buscándome, persiguiéndome, amenazando con suicidarse si no volvía. Se detiene, traga saliva. Entonces escribí un libro sobre ella, sobre nosotros, sobre cómo el amor puede transformarse en obsesión y la obsesión en locura. Usé su nombre verdadero, detalles íntimos, secretos que me confió en la cama». Marisol siente un escalofrío de miedo y fascinación. Y el libro fue un éxito. A los críticos les encantó. Dijeron que era mi obra más honesta y brutal. Pero Isabel no soportó ver su vida expuesta, sus debilidades transformadas en entretenimiento para otras personas. 3 meses después del lanzamiento, tomó un frasco entero de calmantes y dejó una carta diciendo que no podía vivir en un mundo donde sus dolores eran literatura. El silencio que sigue es ensordecedor. Marisol siente el corazón oprimido, no solo por la historia de Alejandro, sino por la forma en que resuena con sus propios miedos de ser vista, de ser conocida, de tener sus secretos expuestos. Por
¿Eso viniste aquí?, pregunta suavemente. Huí de Ciudad de México como un cobarde. No podía seguir escribiendo. No podía seguir mirando a las mujeres sin preguntarme si estaba viendo personajes o personas reales. Vine a Guanajuato porque quería desaparecer, quería silencio. La mira con intensidad. Pero entonces te encontré, y por primera vez en 3 años, sentí ganas de escribir nuevamente. No sobre ti, sino por causa de ti. Como si tu presencia me recordara que todavía hay belleza en el mundo que vale la pena capturar. Marisol siente algo moverse dentro de su pecho, una mezcla de miedo y deseo que no sabe cómo procesar. Hay una honestidad brutal en las palabras de Alejandro que la toca en lugares que había olvidado que existían. Te tengo miedo, confiesa, con voz casi inaudible. Lo sé, y yo tengo miedo de mí mismo cuando estoy cerca de ti. Alejandro se vuelve completamente hacia ella. ¿Cuánto tiempo hace que no eres tocada, Marisol? De verdad, por alguien que te ve no como pecado, sino como milagro. La pregunta la golpea como un rayo. Marisol se levanta bruscamente, el corazón acelerado. Tengo que irme. Marisol, espera. Alejandro se levanta también, pero no la sigue cuando ella comienza a alejarse. Mañana es viernes. Hay una exposición de arte en la Fundación Cultural Octavio Paz. Pinturas sobre mujeres guanajuatenses, sobre la fuerza femenina. Pensé que tal vez querrías ir conmigo. Ella se detiene, pero no se vuelve. ¿Por qué? Porque creo que te reconocerías en esas pinturas y porque vacila. Luego decide ser completamente honesto. Porque necesito una amiga, y tú también. Marisol permanece allí parada por un momento eterno, dividida entre correr y quedarse, entre abrirse y protegerse. Finalmente, sin volverse, susurra: ¿A qué hora? 7 de la noche. Tal vez. Y entonces se va, dejando a Alejandro parado en la plaza con el corazón acelerado y la certeza de que algo fundamental cambió entre ellos. Aquella noche, Marisol relee la carta misteriosa decenas de veces, intentando descifrar no solo las palabras, sino cómo llegó hasta sus manos. Los símbolos parecen pulsar en el papel, como si tuvieran vida propia. Recuerda la última vez que vio esos dibujos, grabados en la pared de piedra de la capilla improvisada donde el profeta Ezequiel realizaba sus rituales. Recuerda el olor a incienso barato mezclado con sangre, las voces cantando en lenguas que no existían, la sensación de estar siendo observada por algo que no era completamente humano. El profeta siempre decía que las elegidas llevaban una marca invisible, que dondequiera que fueran serían reconocidas por los guardianes de la verdad. Durante años, Marisol creyó que había escapado de ese mundo sombrío cuando huyó a los 17 años. Pero tal vez no escapas de ciertas cosas. Tal vez ciertas cosas te siguen para siempre, esperando el momento adecuado para cobrar promesas antiguas. El viernes, Marisol pasa el día entero dividida. Una parte de ella quiere ir al encuentro con Alejandro, quiere experimentar esa cosa extraña y nueva que está creciendo entre ellos. Otra parte grita que es peligroso, que abrirse a alguien significa volverse vulnerable, y vulnerabilidad para ella siempre ha significado dolor. A las 6:30 de la tarde, está parada frente al espejo del baño, vistiendo un vestido azul, marino simple que compró años atrás, pero nunca usó. Es bonito sin ser llamativo, elegante sin ser sensual. O al menos eso pensaba hasta ponérselo. En el cuerpo, la tela abraza sus curvas de una forma que la hace sentir incómoda y extrañamente poderosa al mismo tiempo. Llega a la Fundación Cultural Octavio Paz a las 7 en punto y encuentra a Alejandro esperando en la entrada. Él usa una camisa blanca de lino y pantalones oscuros, y cuando la ve algo cambia en su expresión. No es solo admiración, es reconocimiento, como si estuviera viendo a Marisol por primera vez. «Estás hermosa», dice simplemente, y hay una sinceridad en el comentario que hace que el rostro de ella se caliente. «Gracias», murmura evitando sus ojos. La exposición es sobre mujeres de Guanajuato a lo largo de los siglos, pinturas, fotografías
y esculturas que retratan desde esclavas liberadas hasta modernas empresarias guanajuatenses. Mientras caminan entre las obras, Alejandro T. observa a Marisol discretamente. Ella se detiene más tiempo ante ciertas piezas. Una pintura de una mujer indígena de ojos desafiantes, una escultura de manos femeninas quebradas pero aún erguidas, una fotografía de una joven guanajuatense mirando directamente a la cámara, con expresión de quien no pide permiso para existir. «Esta me recuerda a ti», comenta Alejandro, deteniéndose ante una pintura peculiar. Es el retrato de una mujer de cabello castaño y ojos atormentados, pero hay algo salvaje en su postura, como si estuviera a punto de salir corriendo o a punto de luchar. Marisol mira la pintura y siente un escalofrío. El parecido es perturbador, no solo físico, sino emocional. Es como si el artista hubiera capturado no su rostro, sino su alma. Mujer que carga tormentas. Lee el título de la obra. Pintado por Juan Sánchez, 1987. 1987. Alejandro frunce el ceño. El año en 1900. ¿Qué naciste? Marisol se vuelve hacia él sorprendida. ¿Cómo sabes cuándo nací? Mencionaste tener 39 años aquel primer día en la librería, pero Marisol está segura de que nunca dijo su edad. La incomodidad crece cuando percibe otros detalles extraños. La fecha de la pintura coincide exactamente con su nacimiento. El nombre del artista es idéntico al de uno de los hombres que frecuentaban la secta del profeta Ezequiel, y hay símbolos discretos en el marco que ella reconoce. «Necesitamos salir de aquí», susurra, de repente invadida por el pánico. «Marisol, ¿qué sucede?» «Ahora, por favor». Alejandro no cuestiona. Toma su mano, el primer contacto deliberado entre ellos, y la guía fuera de la exposición. La mano de él es cálida, firme, y por un momento Marisol olvida el miedo y se concentra solo en la sensación de ser tocada sin dolor, sin miedo, sin culpa. Fuera finalmente puede respirar. «¿Qué pasó allá adentro?», pregunta Alejandro, aún sosteniendo su mano. «La pintura con el artista, conozco ese nombre». Marisol intenta organizar sus pensamientos. Juan Sánchez era uno de los hombres de la secta donde crecí, y la pintura fue hecha en el año de mi nacimiento. No puede ser coincidencia. Alejandro frunce el ceño procesando la información. «¿Qué tipo de secta, Marisol?». Ella se aleja liberando su mano de la de él y de repente siente falta del calor. El tipo que marca a los niños para siempre. El tipo que hace cosas terribles en nombre de dioses que no existen. Su voz tiembla. El tipo del que nunca consigues escapar completamente. «Marisol». Alejandro da un paso hacia ella. «¿Quieres hablar de esto? No aquí, sino en algún lugar seguro». Ella lo mira por un largo momento. Hay algo en su expresión que la tranquiliza y la perturba al mismo tiempo. Como si él entendiera más de lo que debería, como si hubiera capas en su comprensión que van más allá de lo normal. «Tu apartamento», se oye decir a sí misma, y se sorprende de su propia valentía. El apartamento de Alejandro está en 1907, el segundo piso de una casona colonial restaurada, con ventanas que dan al horizonte distante. Es espacioso pero espartano, con solo lo esencial. Una mesa de madera cubierta de libros y manuscritos, un sofá de cuero gastado, estanterías repletas de volúmenes en español y otros idiomas. Las paredes están decoradas solo con mapas antiguos y una fotografía en blanco y negro de una ciudad que Marisol no reconoce. «¿Café? ¿Vino?», ofrece Alejandro, claramente intentando romper la tensión. «Vino. Necesito valor». Él sirve 2 copas de un tinto mexicano y se sienta en el sofá, dejando espacio para que ella elija la distancia que prefiere. Marisol permanece de pie algunos momentos, observando los manuscritos esparcidos por la mesa. «¿Puedo?», pregunta, señalando las páginas. «Claro». Son borradores de un nuevo libro, y cuando Marisol lee las primeras líneas, siente que la sangre se le hiela. La historia es sobre una mujer llamada María que crece en una secta religiosa y huye a una ciudad histórica donde encuentra a un escritor atormentado por su culpa.
Los detalles son demasiado íntimos, demasiado precisos. ¿Cómo sabes estas cosas sobre mí?, pregunta, con la voz saliendo más dura de lo que pretendía. Alejandro se levanta, claramente incómodo. No lo sé, simplemente escribo lo que siento cuando estoy cerca de ti, como si tu presencia desbloqueara historias que ya estaban dentro de mí. Eso no es posible. Marisol, hay cosas en este mundo que no siguen la lógica. Él se acerca despacio. Desde que llegué a Guanajuato, tengo sueños. Sueños con una niña de cabello castaño corriendo por un campo en la madrugada, huyendo de hombres que cargan antorchas. Sueños con rituales y símbolos que nunca vi antes. Y siempre, siempre, esa niña tiene tus ojos. Marisol deja caer la copa. El vino tinto se derrama por el suelo como sangre y no puede dejar de temblar. Esto es imposible, repite, pero su voz no lleva convicción. ¿Lo es? Entonces explícame cómo sé que tienes una cicatriz en forma de luna creciente en el hombro. Sé derecho. ¿Cómo sé que despiertas todas las noches a las 3:13 de la madrugada? ¿Cómo sé que nunca has besado a nadie, pero sueñas con eso todas las noches desde hace 27 años? Marisol retrocede hasta chocar con las estanterías, los ojos desorbitados de terror y fascinación. ¿Quién eres tú?, susurra. Ya no lo sé. Alejandro se detiene frente a ella, pero no la toca. Pero sé que desde que te encontré, siento como si estuviera despertando de un sueño de 3 años, como si finalmente hubiera encontrado algo que estaba buscando, sin saber qué buscaba. Permanecen allí parados, ella apoyada en las estanterías, él a pocos centímetros de distancia, el aire entre ellos electrificado por una tensión que va mucho más allá de lo físico. Es como si 2 piezas de un rompecabezas cósmico se hubieran encontrado, pero ninguno de los dos sabe qué imagen deberían formar juntas. Marisol, susurra Alejandro, y hay una pregunta en su tono. No, responde ella, pero su voz no tiene fuerza. ¿Puedo tocarte? Solo tu mano, nada más. Ella permanece inmóvil, atrapada entre el deseo y el terror, mientras él levanta lentamente la mano hacia su rostro. Cuando los dedos de él rozan su mejilla, Marisol cierra los ojos y siente que algo dentro de ella se rompe y se repara al mismo tiempo. El toque de Alejandro en la mejilla de Marisol es como un rayo recorriendo todo su cuerpo. No es solo el contacto físico, es la gentileza imposible de él, la forma en que sus dedos rozan su piel como si estuviera hecha de cristal, como si fuera preciosa. Durante 27 años, a Marisol le enseñaron que el contacto era pecado, que la proximidad era corrupción. Pero esto es diferente. Es como si alguien estuviera tocando no solo su piel, sino su alma. Una lágrima escapa de sus ojos cerrados, después otra, y entonces está llorando de una forma que no lloraba desde niña, con sollozos que vienen de un lugar tan profundo que duele físicamente. Alejandro no retira la mano, pero la otra se mueve para secar las lágrimas con una delicadeza que la destruye aún más. Marisol, susurra, y hay una ternura en su voz que ella nunca ha escuchado dirigida a ella. Está bien, estás a salvo. No lo estoy, solloza. Nunca lo estuve. Y tú no deberías estar aquí. No deberías conocerme, no deberías saber las cosas que sabes. Pero las conozco, y estoy aquí. Alejandro mueve el pulgar suavemente sobre su mejilla. Y no iré a ninguna parte, a menos que me pidas que me vaya. Marisol abre los ojos y lo que ve la desconcierta. Alejandro la está mirando como si fuera un milagro, como si fuera la cosa más bella y quebrada que jamás ha visto. En los ojos azules de él hay una mezcla de deseo, protección y algo más profundo que ella no puede nombrar. ¿Por qué me miras así?, pregunta con voz entrecortada. ¿Cómo? Como si me conocieras desde hace mucho tiempo, como si me amaras. La palabra queda suspendida en el aire entre ellos, pesada de significado y posibilidad. Alejandro no responde inmediatamente, pero algo cambia en su expresión, una nueva intensidad que hace que el corazón de Marisol se acelere.
¿Y si te amara?, pregunta él suavemente. ¿Y si desde el primer momento en que te vi bajo la lluvia, supiera que eras la persona que estaba buscando sin saber que buscaba? Esto es una locura. Lo es, pero a veces la locura es lo único que tiene sentido. Alejandro retira la mano del rostro de ella, pero no se aleja. Marisol, ¿puedo preguntarte algo? ¿Algo difícil? Ella asiente, incapaz de hablar. ¿Qué pasó en esa secta? ¿Qué te hicieron? La pregunta golpea a Marisol como un puñetazo en el estómago. Se aleja de él, abrazando su propio cuerpo como si pudiera protegerse de los recuerdos que comienzan a emerger. Ellos creían que ciertas niñas nacían marcadas, comienza con voz temblorosa, que éramos receptáculos para cosas, entidades. El profeta Ezequiel decía que éramos puentes entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, pero que ese puente debía permanecer puro para no corromperse. Alejandro escucha en 1901 silencio, pero Marisol puede ver la tensión creciendo en sus músculos. A los 12 años, las niñas marcadas pasábamos por un ritual. Nos llevaban a una capilla en medio del bosque, una construcción de piedra llena de símbolos grabados en las paredes. Allí hacíamos votos de castidad eterna, prometíamos que nuestros cuerpos nunca conocerían el contacto impuro, que nuestras almas permanecerían vacías para que pudieran ser llenadas cuando fuera necesario. ¿Llenadas por qué? Nunca lo explicaban completamente. Solo decían que cuando llegara el momento lo sabríamos, que seríamos llamadas. Marisol se detiene frente a la ventana, mirando el horizonte distante. Durante el ritual dibujaban símbolos en nuestra piel con sangre de animales sacrificados. Y entonces hacían cosas. Su voz se quiebra y Alejandro se acerca, por detrás, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella sienta su presencia como protección. ¿Qué tipo de cosas? Tocaban nuestra mente. Era como si dedos invisibles manipularan nuestros pensamientos, plantando semillas de miedo y sumisión. Después de aquel día yo cambié. No podía ser tocada sin sentir dolor. No podía mirar a los ojos de los hombres sin ver hambre. No podía soñar sin pesadillas. ¿Cómo escapaste? A los 17 años, descubrí que el profeta estaba planeando un ritual especial, algo que llamaba el despertar. Algunas de las niñas mayores comenzaron a desaparecer y cuando preguntábamos, decían que habían sido elevadas. Pero vi a una de ellas siendo llevada al bosque una noche. Estaba gritando. Marisol traga saliva. Esa misma noche, tomé algo de dinero que mi madre escondía y huí. Caminé por la carretera hasta conseguir que me llevaran a Monterrey y de allí vine a Guanajuato. Cambié mi apellido, inventé una nueva historia, conseguí trabajo en la biblioteca, pensé que había dejado todo atrás. Pero no fue así. No. Y ahora con esa carta en el archivo, con la pintura que se parece a mí, se vuelve para mirarlo. Alejandro, ¿y si me encontraron? ¿Y si vinieron a buscarme? ¿Y si tú, ¿y si yo qué? ¿Y si no eres quien dices ser? ¿Y si eres uno de ellos? La pregunta queda suspendida en el aire como una hoja afilada. Alejandro retrocede como si hubiera sido abofeteado, el dolor claro en sus ojos. Marisol, entiendo tu desconfianza. Después de todo lo que has pasado, sería una locura confiar en alguien rápidamente. Pero te juro por la memoria de mi madre que no soy parte de ninguna secta. Soy solo un escritor perdido que se enamoró de una mujer extraordinaria. La palabra enamoró resuena entre ellos como una campana. Marisol siente algo moverse dentro de su pecho, una mezcla de terror y esperanza. ¿Cómo puedo estar segura? Alejandro piensa por un momento. Luego va hasta la mesa y toma un sobre sellado que estaba bajo algunos manuscritos. Estaba guardando esto para mostrártelo cuando el momento fuera adecuado. Tal vez ahora sea el momento. Le entrega el sobre. Ábrelo. Dentro del sobre hay una fotografía antigua, en blanco y negro, y varias hojas de papel manuscritas. La fotografía muestra a una niña de cabello castaño corriendo por un campo, claramente huyendo de algo.
No se puede ver el rostro completamente, pero el parecido con Marisol es innegable. ¿Dónde conseguiste esto? Susurra. Lo recibí por correo hace 2 semanas, sin remitente, sin explicación, solo esta foto y estas páginas. Alejandro señala los manuscritos. Lee. Marisol toma las hojas con manos temblorosas. La caligrafía es antigua, elegante, y lo que lee la hace sentarse pesadamente en el sofá. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que los hilos del destino finalmente se han alineado. Mi nombre era Juan Sánchez y morí en 1999, 10 años después de pintar un retrato de una niña que vi en sueños. Una niña marcada por el sufrimiento y la luz en igual medida. Durante años, estos sueños me atormentaron. Una niña de ojos, atormentados huyendo en la madrugada. Un hombre de cabello oscuro llegando a una ciudad de piedras antiguas, 2 almas fragmentadas encontrándose como piezas de un rompecabezas cósmico. Marisol deja de leer, el corazón latiendo tan fuerte que puede oírlo. Continúa, pide Alejandro suavemente. Durante mis últimos años en el grupo del profeta Ezequiel, sí, formé parte de aquella abominación, descubrí que ciertos niños eran de hecho especiales. No de la forma en que el profeta creía, no como receptáculos para entidades, sino como faros, almas antiguas que reencarnaban para encontrarse y curarse mutuamente. Marisol era una de esas niñas. Y tú, Alejandro, en vidas pasadas, siempre fuiste aquel destinado a encontrarla y liberarla de ciclos de dolor que se repiten hace siglos. Esto es una locura, susurra Marisol, pero continúa leyendo. El profeta no comprendía la verdadera naturaleza de las niñas marcadas. Las veía como herramientas para su propio poder, pero ellas eran, en realidad, semillas de luz plantadas en suelo oscuro. Marisol escapó porque era tiempo de escapar, porque en esta vida finalmente sería lo suficientemente fuerte para romper el ciclo. Y tú, Alejandro, cargaste culpa en vidas pasadas por no poder salvarla. Por eso la obsesión con Isabel, por eso la culpa que cargas. Estabas intentando salvar a Marisol a través de otras mujeres, pero nunca lo conseguirías hasta encontrar a la verdadera. Marisol deja caer las páginas al suelo, temblando violentamente. Esto no puede ser real. La pintura que viste hoy fue mi último acto de redención, continúa leyendo Alejandro. La pinté como un mapa, una forma de guiarte hasta ella. Cuando llegara el momento. Si se han encontrado, si están leyendo esto juntos, entonces el ciclo puede finalmente completarse. Pero tengan cuidado, el profeta Ezequiel también reencarnó. Él aún la busca, aún cree que puede poseer lo que nunca comprendió. Protéjanse, protejan el amor que están redescubriendo. El silencio que sigue es denso como plomo. Marisol y Alejandro se miran como si estuvieran viendo fantasmas, de sí mismos, de vidas que tal vez vivieron antes, de un amor que trasciende tiempo y lógica. ¿Crees en esto?, pregunta Marisol finalmente. No lo sé, pero explicaría muchas cosas. Los sueños que tengo contigo, la forma en que me sentí desde el primer momento en que te vi, la culpa que cargo, como si te hubiera fallado antes. Alejandro se sienta junto a ella en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Y tú? ¿Sientes esto también? ¿Esa sensación de conocerme ya? Marisol cierra los ojos y se permite realmente sentir. Desde que vio a Alejandro por primera vez bajo la lluvia, hubo algo familiar en él. No solo atracción, sino reconocimiento. Como si una parte muy antigua de su alma hubiera suspirado de alivio y susurrado finalmente. Sí, admite con una voz casi inaudible. Siento como si estuviera esperándote sin saber que estaba esperando. Marisol, Alejandro extiende la mano hacia la de ella, pero se detiene antes de tocarla. ¿Puedo? Ella mira la mano de él. Luego, lentamente coloca la suya sobre la de él. El contacto es eléctrico, pero no en el sentido físico. Es como si circuitos antiguos estuvieran reconectándose, como si 2 mitades de algo roto hace mucho tiempo finalmente encajaran. Tengo miedo, confiesa. Yo también, pero tengo más miedo de perderte nuevamente. ¿Nuevamente?
Siento como si ya te hubiera perdido muchas veces, en otras vidas, en otros tiempos, y no dejaré que eso suceda de nuevo. Permanecen así por mucho tiempo, manos entrelazadas, procesando revelaciones que desafían todo lo que saben sobre la realidad y el amor. Afuera, Guanajuato continúa su vida nocturna. Música resonando desde los bares de San Roque, risas de turistas, el sonido distante de guitarras en alguna callejuela. ¿Qué hacemos ahora?, pregunta Marisol. Ahora tienes que decidir si confías en mí lo suficiente para dejarme protegerte. Porque si esta carta está en lo cierto, si el profeta realmente reencarnó y te está buscando... Alejandro aprieta su mano. No puedes enfrentar esto sola. ¿Cómo me protegerías? Estando a tu lado, enseñándote que el contacto no es dolor, que el amor no es debilidad, que mereces ser amada exactamente como eres. Se vuelve para mirarla completamente. Marisol, ¿puedo besarte? La pregunta la toma completamente desprevenida. Su primer instinto es retroceder, es sentir el pánico familiar subiendo por la garganta. Pero cuando mira a los ojos de Alejandro, ve solo ternura y una paciencia infinita. Yo nunca he besado a nadie, susurra. Lo sé, y sería un honor ser tu primer beso, no solo en esta vida, sino en todas las otras que podamos haber vivido. Levanta la mano libre para tocar su rostro nuevamente, pero solo si tú quieres, solo si te sientes segura. Marisol siente como si estuviera al borde de un precipicio. Del otro lado, hay una vida que nunca se atrevió a imaginar. Amor sin miedo, contacto sin dolor, intimidad sin culpa. Pero para llegar allí, necesita saltar. Necesita confiar en que Alejandro la sostendrá si cae. Quiero, susurra, y las palabras salen como una oración. Pero ve despacio, por favor. Alejandro se acerca centímetro a centímetro, dándole tiempo para cambiar de opinión, para retroceder si el miedo es demasiado fuerte. Pero Marisol no retrocede. Por primera vez en su vida, no retrocede. Cuando los labios de él tocan los suyos, es como si el mundo entero se detuviera. Es suave, respetuoso, lleno de una pasión contenida que la hace sentir preciosa en vez de vulnerable. Cuando se separan, Marisol está llorando. Nuevamente, pero esta vez son lágrimas de alivio. ¿Cómo te sientes?, pregunta Alejandro, rozando las lágrimas con el pulgar. Como si estuviera despertando, responde. Como si finalmente estuviera viva. Se besan nuevamente, esta vez con más confianza, y Marisol siente barreras que ni siquiera sabía que existían, deshaciéndose dentro de ella. Es como si cada toque gentil de Alejandro estuviera borrando las marcas dejadas por el profeta, como si cada momento de ternura estuviera curando heridas que sangraban desde hace décadas. Pero entonces, un sonido corta la noche. 3 golpes fuertes en la puerta, después silencio, después otros 3 golpes en un patrón que Marisol reconoce con horror absoluto. Es el código que el profeta usaba para llamar a sus elegidas. Alejandro siente a Marisol tensarse en sus brazos. ¿Qué sucede? Los golpes, susurra, con terror puro en su voz. Es él. Me encontró. Los golpes se repiten, 3 golpes, lentos y deliberados, y Marisol sabe que del otro lado de la puerta hay alguien de su pasado más sombrío, alguien que vino a cobrar promesas hechas por una niña aterrorizada hace 27 años. Marisol. Alejandro la sostiene firmemente. Cuando ella intenta levantarse. Ya no estás sola, estoy aquí, y esta vez juro que no dejaré que nadie te lastime. Pero incluso mientras habla, ambos saben que algo fundamental cambió. El pasado finalmente los alcanzó, y ahora necesitarán enfrentar demonios muy reales si quieren tener una oportunidad de futuro juntos. Los golpes cesan. El silencio que sigue es aún más aterrador que el sonido, porque significa que quien está del otro lado no se va. Significa que está esperando. Significa que la cacería finalmente comenzó. El silencio del otro lado de la puerta es más aterrador que cualquier sonido. Marisol está temblando en los brazos de Alejandro, pero algo dentro de ella está cambiando.
No es solo miedo lo que siente ahora, es una rabia creciente. Rabia por haber pasado 27 años huyendo. Rabia por haber permitido que el terror controlara cada momento de su vida. Rabia por casi haber perdido la oportunidad de amar y ser amada debido a fantasmas del pasado. No, susurra, alejándose de Alejandro y poniéndose de pie. No voy a seguir corriendo. Marisol, no sabemos quién está ahí fuera. Puede ser peligroso. Sé exactamente quién está ahí fuera. Y sé que si sigo corriendo nunca voy a parar. Camina hacia la puerta con pasos firmes. Puede que me haya encontrado, pero ya no soy aquella niña de 12 años. Ya no soy aquella chica de 17 que huyó en la madrugada. Alejandro se levanta rápidamente, posicionándose junto a ella. Entonces lo enfrentamos juntos. Marisol lo mira, y por primera vez desde que se conocieron, sus ojos no cargan miedo. Cargan determinación, fuerza y algo que puede ser llamado poder femenino en su forma más pura. Juntos, concuerda. Cuando Marisol abre la puerta, encuentra a un hombre de aproximadamente 60 años, cabello gris, ojos oscuros que reconoce inmediatamente. Pero no es el profeta Ezequiel. Es el doctor Miguel Quirós, un psiquiatra que trabajó años documentando sectas destructivas en México. Marisol lo reconoce de los titulares de periódicos que leyó a lo largo de los años. Marisol Vega, pregunta con voz suave. Pido disculpas por la hora, pero necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre el hombre que la crió y sobre el peligro que corren ustedes dos. La confusión es instantánea. Este no era el enfrentamiento que esperaba. ¿Cómo nos encontró?, pregunta Alejandro, colocándose protectoramente frente a Marisol. Recibí una carta hace 2 semanas, anónima, pero con información muy específica, sobre Marisol y sobre usted, señor Méndez. El doctor Quirós saca un sobre de su chaqueta. La persona que escribió afirmaba que Marisol estaba en peligro y que yo era la única persona que podría ayudar. Marisol toma la carta con manos temblorosas. La caligrafía es diferente de la carta de Juan Sánchez, más moderna, pero igualmente misteriosa. Doctor Quirós, Marisol Vega es una de las sobrevivientes más importantes de la secta del profeta Ezequiel. Posee información que puede ayudar a localizar a otras víctimas aún desaparecidas, pero alguien la está buscando, alguien peligroso conectado al grupo original. Necesita protección y a alguien que entienda la naturaleza del trauma que carga. Por favor, vaya a ella antes de que sea demasiado tarde. ¿Quién podría haber escrito esto?, pregunta Marisol. Alguien que los conoce bien a ambos y que se preocupa lo suficiente para pedir ayuda. El doctor Quirós observa la interacción entre ellos con interés profesional. ¿Puedo entrar? Hay cosas que necesito contarles sobre lo que hemos descubierto en los últimos años sobre el grupo del profeta. En el apartamento, el doctor Quirós revela información que hace que la sangre de Marisol se hiele. El profeta Ezequiel murió en prisión en 2003, pero otros miembros del grupo continuaron activos. Algunos formaron nuevos grupos, otros se dispersaron por el país. Y recientemente, un hombre llamado Gabriel Sánchez, hijo de Juan Sánchez, el hombre que pintó el retrato de Marisol, fue arrestado intentando secuestrar a una joven en Monterrey. Gabriel Sánchez creció escuchando a su padre hablar sobre ti, explica el doctor Quirós. Juan puede haberse arrepentido de su participación en la secta, pero el hijo desarrolló una obsesión enfermiza. Cree que eres algún tipo de llave para poderes sobrenaturales. Escapó de prisión hace 3 días. ¿Está viniendo hacia acá?, pregunta Alejandro. Ya está aquí. Mis contactos en la policía lo rastrearon hasta Guanajuato. Alquiló un auto en Irapuato y fue visto ayer en San Roque, preguntando por una mujer que trabaja con documentos antiguos. Marisol siente que el mundo gira, pero esta vez no es miedo paralizante lo que siente. Es claridad. Claridad sobre lo que necesita hacer, sobre quién es realmente. Doctor Quirós, dice con voz firme, ¿qué necesita saber sobre mi experiencia en la secta? ¿Cómo puedo ayudar a otras víctimas? Durante la hora siguiente, Marisol cuenta su historia completa. No solo los traumas, sino detalles específicos sobre los rituales,
sobre las otras niñas, sobre localizaciones que recuerda. A medida que habla, siente un peso siendo removido de sus hombros. No es solo catarsis, es propósito. Su dolor, finalmente, puede servir para ayudar a otras personas. Alejandro la observa con admiración creciente. Esta mujer que hace 2 semanas apenas podía hacer contacto visual, está ahora hablando con fuerza y determinación sobre experiencias que destruirían a personas más débiles. Marisol, dice el doctor. Quirós, cuando ella termina, tienes un valor extraordinario. Tu testimonio puede ayudar a desmantelar células remanentes de la secta y tal vez encontrar a otras víctimas. Quiero ayudar. Pero primero, necesito resolver esto con Gabriel Sánchez. La policía lo está buscando. La policía no entiende la naturaleza de lo que él representa para mí. Marisol se levanta, caminando hasta la ventana. Él es mi último miedo. Mientras exista, mientras no lo enfrente, una parte de mí seguirá siendo aquella niña aterrorizada. Marisol, esto es peligroso, protesta Alejandro. Lo sé, pero Alejandro, dijiste que en otras vidas siempre intentaste protegerme y fallaste. ¿Y si esta vez, en vez de protegerme, me apoyas? ¿Me das fuerza para protegerme yo misma? La pregunta lo cambia todo. Alejandro se da cuenta de que no es protección lo que Marisol necesita, es empoderamiento. No es alguien para luchar sus batallas, sino alguien para estar a su lado mientras ella lucha las propias. El doctor Quirós duda, pero luego saca una tarjeta de su bolsillo. Tengo contactos en la policía. Si decides confrontarlo, al menos deja que organicemos algo seguro. 3 días después, Marisol está en el archivo histórico, sabiendo que Gabriel Sánchez vendrá a buscarla allí. El doctor Quirós organizó una operación discreta, policías de civil esparcidos por el área, equipos de comunicación, un plan detallado. Pero Marisol sabe que el enfrentamiento real será emocional, no físico. Cuando Gabriel Sánchez entra al archivo a las 2 de la tarde, Marisol está lista. Es una versión más joven de su padre, cabello oscuro, ojos penetrantes, pero donde Juan cargaba arrepentimiento, Gabriel carga obsesión fanática. Marisol Vega, dice, y su voz tiene la misma cadencia hipnótica que ella recuerda del profeta Ezequiel. Finalmente, Gabriel Sánchez. Marisol no se levanta de la mesa donde estaba trabajando. Viniste a buscar algo que nunca existió. No entiendes tu propia importancia. Mi padre me contó sobre los sueños, sobre las visiones que provocabas. Eres especial. Soy una mujer que sobrevivió a traumas y decidió vivir. Marisol se levanta lentamente. No soy mística. No soy puerta de entrada a otros mundos. Soy simplemente humana. Mi padre dijo que podrías abrir portales, que a través de ti podíamos acceder. Tu padre estaba enfermo, Gabriel, como el profeta estaba enfermo, como tú estás enfermo. Marisol camina hacia él, cada paso firme y decidido. Y ya no voy a permitir que hombres enfermos decidan quién soy o qué represento. Gabriel retrocede claramente desconcertado. Esperaba encontrar a una víctima, no a una mujer fuerte que lo enfrenta sin miedo. No entiendes. El ritual nunca fue completado. Joiste antes del despertar. Aún puedes cumplir tu destino. Mi destino es amar y ser amada. Es ayudar a otras mujeres que pasaron por lo que yo pasé. Es vivir libre de la culpa y el miedo que hombres como tú plantaron en mí. Marisol se detiene frente a él, y en sus ojos hay una fuerza que él no reconoce. Y mi destino es decirte que esto terminó, que no tienes poder sobre mí, que nunca lo tuviste. Vendrás conmigo. Gabriel intenta sonar amenazador, pero hay desesperación en su voz. No. Y cuando seas arrestado hoy, porque serás arrestado, recibirás el tratamiento que necesitas, porque a diferencia del profeta, a diferencia de tu padre, no deseo tu destrucción, deseo tu curación. En ese momento, los policías de civil se acercan. Gabriel se da cuenta de que ha sido rodeado, que su obsesión lo llevó a una trampa. Pero cuando mira a Marisol una última vez, ve algo que lo desarma completamente: compasión. Puedes curarte, Gabriel.
dice Marisol mientras lo esposan. Puedes elegir romper el ciclo en vez de perpetuarlo. Cuando Gabriel es llevado, Marisol siente que algo fundamental se completa dentro de ella. No es solo victoria, es liberación. Por primera vez en 27 años, no hay nadie más a quien temer. No hay más fantasmas del pasado persiguiéndola. Solo está ella, entera, libre, viva. Alejandro la encuentra en la puerta del archivo y cuando la ve, se da cuenta de que la mujer que lo mira ya no es la misma que conoció semanas atrás. Esta mujer tiene los hombros erguidos, la mirada directa, una sonrisa que no pide disculpas por existir. ¿Cómo te sientes?, pregunta. Libre, responde, y la palabra suena como música. Esa noche, en el apartamento de Alejandro, conversan sobre el futuro. Marisol decidió trabajar con el Dr. Quirós, ayudando a otras sobrevivientes de sectas. Alejandro quiere quedarse en Guanajuato, quiere escribir libros que curen en vez de herir. ¿Y nosotros?, pregunta Alejandro, sosteniendo su mano. ¿Qué hacemos con esto que sentimos? Amamos, responde Marisol simplemente, sin miedo, sin culpa, sin prisa. Aprendemos juntos cómo es amar sin dolor. Marisol, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees en la historia de las vidas pasadas? ¿Que nos conocimos antes? Marisol sonríe, una sonrisa completamente nueva, libre de sombras. No sé si nos conocimos en otras vidas, pero sé que en esta vida me ayudaste a encontrarme, y eso es más mágico que cualquier reencarnación. Se besan nuevamente, pero esta vez es diferente. No hay urgencia nacida del miedo a perder, solo la dulce certeza de que tienen tiempo, todo el tiempo del mundo. 6 meses después, Marisol y Alejandro se casan en una ceremonia sencilla en la playa de Playa del Carmen. El Dr. Quirós los casa como oficiante. Algunas de las sobrevivientes que Marisol ayudó a encontrar están presentes, y hay música y baile y alegría genuina. Durante la luna de miel en Isla Holbox, mientras observan el atardecer pintando el luminiscente océano de dorado, Marisol hace una revelación que sorprende a Alejandro. Estoy escribiendo un libro, dice. ¿Sobre qué? Sobre mujeres que se niegan a permanecer rotas, sobre amor que cura en vez de poseer, sobre cómo el contacto puede ser sagrado cuando es consensual. ¿Puedo leerlo cuando esté listo? Serás el primero. 2 años después, Cicatrices Doradas, el libro de Marisol sobre trauma, curación y amor, se convierte en un éxito de ventas en México. Usa el dinero para crear una fundación que ayuda a sobrevivientes de sectas y violencia religiosa. Alejandro escribe una nueva obra, Cartas para Marisol, un libro de amor que restaura su reputación como escritor que entiende el alma humana. Viven en una casa colonial restaurada en San Roque, con una biblioteca enorme y un jardín donde Marisol cultiva flores. Todas las mañanas toman café observando el horizonte. Todas las noches se duermen entrelazados, sin miedo a lo que los sueños puedan traer. Una tarde de domingo, Marisol está en el jardín cuando siente brazos familiares abrazándola por detrás. ¿En qué estás pensando?, pregunta Alejandro, besando su cuello. En lo extraño que es, responde, relajándose en su abrazo. Durante años pensé que la felicidad era ausencia de dolor. Ahora sé que la felicidad es la presencia del amor. ¿Qué tipo de amor? Amor que ve nuestras cicatrices y las llama hermosas. Amor que entiende que estamos rotos y elige amarnos aún más por eso. Amor que se vuelve en sus brazos, mirándolo, directamente a los ojos. Amor que nos enseña que merecemos ser felices. ¿Y lo eres? ¿Feliz? Marisol sonríe, y es una sonrisa que carga todas las tormentas que sobrevivió y toda la luz que encontró del otro lado. Por primera vez en la vida, soy completamente feliz. Esa noche, hacen el amor con la misma ternura y pasión del primer beso. Marisol no siente dolor, no siente culpa, no siente miedo, solo siente amor, por Alejandro, por sí misma, por la vida extraordinaria que construyeron juntos a partir de fragmentos rotos. En la madrugada, mientras Alejandro duerme a su lado, Marisol mira por la ventana las calles de Guanajuato bañadas por la luz de la luna.
La ciudad que una vez la vio como sombra, ahora la conoce como luz, y finalmente entiende que no importa si ella y Alejandro se conocieron en vidas pasadas. Lo que importa es que en esta vida eligieron curarse juntos. Eligieron transformar sus cicatrices en oro. Eligieron creer que el amor siempre vence, incluso cuando necesita luchar a través de décadas de oscuridad para encontrar la luz. Y en esta madrugada perfecta,